este homenaje con la posibilidad de este encuentro, pero vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos a todos. Quiero agradecerles a los que están presentes aquí, a los que están presentes por Zoom, el hecho de que nos podamos encontrar en torno a este homenaje que le hacemos a Mariela Michelena. Voy a darle la palabra a nuestro presidente, Alberto Sarrión, quien es analista didacta, miembro titular, presidente de la APM, psicoanalista de niños, adultos y adolescentes. Alberto, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera comenzar dando la bienvenida a todos a este acto de homenaje y luego especialmente, bueno, a todos los que estáis aquí presentes y a todos los que estáis online. Y luego especialmente dársela a Fernando, que es también un miembro de nuestra casa, también al que tenemos mucho afecto, también igual que Mariela. Y luego a todos los familiares que estáis siguiendo este evento online, ¿no? El reconocimiento por parte de una institución de sus miembros es una de las tareas importantes de la misma. A través de estos actos no solo se reconocen las contribuciones, en este caso al psicoanálisis y a su difusión, sino que también es una forma de expresar nuestra gratitud como institución. Quisiera recordar que Mariela falleció a mediados de diciembre del año pasado, días antes de la celebración de una de nuestras asambleas. Días después, y coincidiendo con la misma, se organizó un funeral, lo que supuso que muchos de nosotros no tuviésemos la oportunidad de estar presentes compartiendo este triste momento. Mariela realizó toda su formación psicoanalítica en nuestra institución, siendo reconocida como miembro titular con función didáctica. Participó en diferentes subcomisiones de la Comisión de Enseñanza y también fue directora del Departamento de Niños y Adolescentes. Pienso que en Mariela se entrelazaron dos pasiones, el psicoanálisis y la escritura. Una unión creativa que dio lugar a una pareja fecunda de la que fueron surgiendo sus libros, escritos con un lenguaje asequible para un público más general, sin descuidar la profundidad de su pensamiento psicoanalítico. Hoy 3 colegas se referirán a 3 de ellos, de estos libros. Un año para toda la vida, Saber no saber, La curiosidad sexual, Mujeres malqueridas. En estos libros aborda 2 temas de gran valor. Uno de ellos, el de los niños. No podemos olvidar que Mariela era también psicoanalista de niños. El primero de estos temas es el de los niños y más específicamente es el valor del primer año de la vida, momento en el que se construyen los cimientos de lo que somos y que están en relación con los vínculos de cuidado que se establecen con los padres o personas que cuidan. Y por otro lado, el del deseo de saber y no saber, la curiosidad sexual. Una curiosidad como motor del crecimiento mental que enfrenta al niño a experiencias placenteras, pero también al dolor que experimenta frente a descubrimientos y vivencias indeseadas. El segundo es el de la mujer y los vínculos amorosos pasionales y agresivos en los que queda atrapada con dificultades para escapar. Una temática que sigue abordando en otros libros. Uno de estos 3 libros, el de Un año para toda la vida, surgió a partir de un seminario de observación de bebés del que yo también formé parte y que compartí también con ella. Compartimos ese seminario y pude apreciar la finura de las observaciones que ella hacía del bebé que seguiría. Pienso que a través de sus escritos ha ayudado a padres a poder reflexionar sobre lo que significa el encuentro emocional con sus hijos y acercarse a su malestar y conflictos. Por otro lado, seguramente en el caso de las mujeres, y a través del reconocimiento de sus conflictos, habrá podido facilitar que se sientan escuchadas e identificadas
lo que haya podido favorecer que busquen ayuda en un psicoanalista. Pero Mariela ha sido además una divulgadora y no solo se ha limitado a ser psicoanalista y a escribir, sino que ha salido fuera de la consulta a debatir con sus lectores y lectoras, con mujeres, padres, grupos, etc. Una tarea nada fácil para un psicoanalista más acostumbrado a moverse en un espacio más íntimo, el de la consulta a solas con sus pacientes. Quisiera terminar diciendo que Mariela era una mujer que amaba la vida y transmitía esa energía y vitalidad a través de su sonrisa y la elegancia de su presencia. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alberto. Voy a dar la palabra ahora a Marisa Muñoz, que está online. Marisa Muñoz la voy a presentar para los que no la conocen. Fue presidenta de la APM, miembro titular con función didáctica, fue organizadora del departamento con niños y adolescentes, bueno, y ha desempeñado muchísimos cargos dentro de la APM, la IPA. Es una mujer, digamos, de avanzada y reconocida profesionalmente y muy amiga de Mariela también. Marisa, te doy la palabra. Marisa va a hablar sobre un año para toda la vida. Bueno, como sabéis, voy a hablar de un año para toda la vida. Y quiero comenzar diciendo que Mariela le dice a Patricia, su sobrina, que acababa de leer su libro apócrifo Sin nietos, historia de una maternidad perdida. Le dices, como ves, empecé temprano. No hay líneas rectas. Por todas partes hay tropiezos, caídas, escaleras y contradicciones. Pero estarás de acuerdo conmigo que he tenido suerte y que he vivido intensamente cada uno de los años que tengo. Tú ya sabes, Patricia, que de la roca de mis pechos de arena solo brotan como tecas tumores. Cuando escribí Sin nietos, pensaba que lo peor que podía pasarme era no haber podido tener hijos. No sabía que a la vuelta de la esquina me esperaban los 2 primeros tumores que tuve en mis pechos de arena y que arrasaron de cuajo con ambos. No quiero, pero ya podría morirme. Mariela murió unos meses después de escribir esas palabras. Y hoy estamos aquí para, quizá como ella hizo, alegrarnos de su vida y sobre todo de lo que nos ha dejado. Yo diría, para empezar, que nos ha dejado su alegría de vivir y su compromiso con la vida. Cada uno de sus libros es una apertura a la vida, para ella y para todas aquellas a las que se lo dedica. Tengo la impresión de que la primera lectora de sus libros era ella. Mariela necesitó leerse el libro Mujeres malqueridas. Anoche soñé que tenía pechos. Mujeres que lo dan todo a cambio de nada. Me cuesta tanto olvidarte, pero sobre todo pienso que necesitaba escribirse y contarse un año para toda la vida. El secreto mundo emocional de la madre y su bebé. Mariela necesitaba vivir y escribir este libro, convertir lo que vivió como tragedia en su libro Sin nietos en un camino de vida para ella, su primera lectora, y después como camino de alegría y de esperanza para tantas mujeres. Sigue diciendo Mariela, con cada uno de mis libros suturé alguna herida. Con un año para toda la vida, mi imposibilidad de tener hijos. Y no creas que ha sido fácil. El no haber tenido hijos quedó como un agujero que no he logrado tapar con nada.
ni libros, ni pacientes, ni ahijados, ni sobrinos. Me parece que en la vida hay duelos que no tienen disimulos. En estos casos el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío. No tuve hijos. Punto. Cuando se publicó el libro, una noche Fernando se despertó y me encontró desvelada. ¿Qué te pasa? Que no puedo dormir. Yo no he tenido hijos. No tengo idea de lo que supone tener hijos. Y me atrevo a publicar este libro. Me da miedo de que por mi culpa salga una generación de tarados. En este libro, sigue diciendo Mariela, no solo hablaremos del bebé oficial, del recién nacido, sino de ese bebé que permanece inalterado en nosotros, de ese bebé que a veces nos asalta desde adentro y nos impone sus deseos, pasando por alto nuestras canas. Un año para toda la vida es el primer libro que Mariela firma y del que se considera autora, quizá queriendo paliar su frustración, como ella misma nos dice. La frustración, lo que se desea y no se tiene, es el motor que nos da la vida, el terreno abonado para la creatividad, el pensamiento, la imaginación, la acción, los logros. En los dos principios del suceder psíquico, Freud nos habla del principio del placer y del principio de la realidad. Cuando el bebé no encuentra el placer, tiene que aceptar el principio de realidad, el pensamiento, la tolerancia a la espera, la creatividad. Irán sustituyendo el no pecho, el no placer. Pienso que Mariela ha podido en cierta medida sustituir a los hijos no tenidos por los hijos y las obras creadas. Desde muy pequeña, dice Mariela, he tenido la impresión de que solo se vive para tener algo que contar. Se puede aprender a vivir sin hijos, sin nietos, sin pechos, pero nadie puede vivir sin palabras. Y verdaderamente Mariela ha vivido dando a luz permanentemente a las palabras. Palabras a sus pacientes, palabras en sus libros, palabras en sus conferencias, en sus tertulias. Pocos días antes de morir, ya bastante imposibilitada, se fue a Zaragoza para tener una tertulia con algunas compañeras. Pienso que Mariela se murió cuando comprendió que si le faltaban las palabras, le faltaba la vida, que incluso podría haber vivido sin hijos, pero verdaderamente no podría vivir sin palabras. Fin. Bueno, déjame ver si puedo hablar después de estas palabras tan preciosas, Marisa. Muchas gracias. Le toca el turno a Patricia Gref. Ven, por favor, Patricia. Sí, claro. Si no, el micrófono y todo esto. No, pero bueno. Déjame presentarte. Patricia, déjame presentarte. Vale. Patricia Gref es Patricia Gref, psicoanalista, miembro titular con función didáctica, formada en la Tavistock, el Instituto de Londres. Trabaja como psicoanalista con niños, adolescentes. Dos institutos diferentes, Tavistock y el Instituto de Londres. Ah, sí, porque me pusiste. El Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad. Vale, déjame entonces ir a la chuleta y lo leo directamente. No hay ningún problema. Se formó el Instituto de Londres, ¿ves? En la clínica Tavistock. Y es analista de adultos, adolescentes y niños y analista didacta de la APN. También
Es miembro de la Sociedad Británica y co-chair del Fórum de Adolescencia de la Federación Europea. Patricia nos va a hablar sobre el libro de Mariela, Saber y no saber, la curiosidad sexual infantil. Patricia, tú. Sí, yo voy a hablar un poco en torno al libro, pero sobre todo transmitir algo de algunas de las ideas centrales de este libro, que a mí me parece un libro valiosísimo. Primero contaré la anécdota se me sugirió que a través de Virginia que hablara sobre este libro, y que realmente a mí es el que más me gusta de todos los libros de Mariela, y porque es un tema verdaderamente fascinante y además muy original, desde la forma como ella lo aborda, bueno, el tema en sí. Y no encontraba el libro porque me mudé hace como 5 años y puse los libros como cayeron y no encontraba el libro. Entonces le pedí a Fernando que me prestara su copia y me la prestó y empecé a leer ahí en ese libro. Al poco tiempo encuentro el mío. ¿No se oye? Saber y no saber, curiosidad sexual infantil. Encuentro el libro, abro el libro y con gran emoción leo la dedicatoria que me había hecho Mariela. Para Patricia, hermana y amiga a partes iguales. Hoy y siempre, Mariela. Me emocionó enormemente, enormemente, y bueno, pues me emocionó más aún el leer el libro, porque es un libro, como ha dicho Alberto, donde se ve la pasión de Mariela por la escritura, la profundidad de sus ideas, su consistencia, la constancia con que trabajaba, con que leía, iba a las fuentes y leía, y el libro es de una enorme erudición, donde trabaja a fondo los textos de Freud, lee a Melanie Klein, a muchos otros psicoanalistas contemporáneos, entre ellos nuestra Isabel Luzuriaga, que tiene un libro muy importante que es La inteligencia contra sí misma, donde aborda algunos de los temas que Mariela toca. También, por supuesto, toma textos de la literatura, la carta robada de Poe, que trabajó Lacan, pero ella le da un sesgo suyo personal. También, bueno, pues, por supuesto, terminando con Edipo Rey, ¿no? También habla de Rank, el mito del nacimiento del héroe, la novela familiar, el tema de la novela familiar, y termina con Edipo Rey. Y termina de una forma muy, muy, muy bonita. Es un libro que yo no diría nunca es un libro redondo, todo lo contrario, es un libro abierto, porque es un libro donde termina hablando de lo infinito del conocimiento, que la curiosidad nunca podrá ser saciada, que siempre habrán más preguntas y más preguntas, y como el mismo Freud decía del psicoanálisis, es algo abierto, abierto a... Por eso las teorías cerradas son lo menos psicoanalítico del mundo, y este libro es todo, por eso es un libro muy abierto. Ella se centra, bueno, en las tres tiempos de la curiosidad, de los que ella habla, los 3 tiempos de la curiosidad. El tiempo del narcisismo, esto lo ilustra a través de la carta robada, que es el rey que no necesita. La carta robada es el cuento de Edgar Allan Poe, donde hay una carta de la reina que puede poner en peligro la estabilidad política del reino, se cree, ¿no? Porque debe ser algún tema muy escandaloso. La carta desaparece, no se sabe, y es importantísimo encontrarla. Y entonces el rey no le importa nada, porque el rey dice, representaría este primer momento de la curiosidad, que sería el momento del narcisismo. El narcisista no tiene necesidad de saber nada porque lo tiene todo. El segundo momento de la curiosidad, según Mariela, es la fase fálica. Y en ese momento se va a centrar bastante el libro, a través de Juanito, del caso Juanito, a través de Erich, el hijo de Melanie Klein,
y él es el jefe de la policía, que en el cuento de Edgar Allan Poe, estaría representado por el jefe de la policía, que tiene la carta prácticamente en las narices, pero no la encuentra. No la encuentra y dice Mariela porque quiere y no quiere encontrarla. Tiene la respuesta y no la tiene. Y el tercer momento sería la sublimación, que es Dupin, el detective, que es un mercenario, porque a él le van a pagar para que encuentre la carta robada, entonces él no tiene el interés, no está erotizada su curiosidad. Y entonces él puede encontrar, porque ya está libre de ese monto de erotización que podía impedir al jefe de policía encontrar en la fase fálica, encontrar la respuesta que se tiene allí directamente de frente, al lado. Entonces él sí encuentra y representa pues la sublimación de la curiosidad. No sé si han visto una película que acabo de verla y que me ha impactado, una película maravillosa, extraordinaria, que es la zona de interés, donde hay una parte de la película en la que el niño pequeño, porque en la película, bueno, como no intenta representar lo irrepresentable del horror del holocausto, ahí sale no representado, es decir, es lo negro, vacío, y solamente llegan como leves indicios, sonidos, ruidos que tienen la casa del comandante, del jefe del campo de concentración en la cual vive la familia, en la mejor de las situaciones, pero llegan estos sonidos y llega también, bueno, el humo de las chimeneas, de los hornos crematorios, ¿no? Y estos sonidos que son como un fondo de la película, que son disparos, gritos, y los niños, dos niños, uno de ellos como de 7 años y otro como puber, que comparten una habitación, pues encuentran, por ejemplo, una dentadura postiza. Es decir, los niños saben y no saben, sobre todo el niño pequeño. Está en un momento de la película, se oye gritos y se oye balas. Y el niño está jugando solo y de repente se levanta como para ir a la ventana a mirar y justo se detiene antes de llegar a la ventana, ¿no? Como que es el miedo a saber, a descubrir una verdad que va a poner una verdad acerca de las actividades de sus padres, que va a poner en peligro toda su existencia, ¿no? Como el conflicto que dice Mariela del niño en la fase fálica, que quiere saber y no saber. Y tiene el libro una cantidad de viñetas clínicas, algunas de ellas maravillosas, del trabajo de Mariela con los niños, que también comprendía, y de los niños en sus pacientes adultos también, ¿no? Que también comprendía lo bien que sabía jugar. Por ejemplo, una niña que tenía un trastorno de alimentación, una niña muy pequeña, de 4 años, una niña adoptada, que solamente quería comer solamente papillas y líquidos, no podía con los sólidos. Entonces, con Mariela crea un juego esta niña de la comida que está viva, y la comida que está viva es peligrosa. Es decir, la comida está viva es la madre que pudo irse y dejarla, ¿no? Entonces la comida viva es peligrosa y claro, entonces Mariela lo interpreta también como para esta niña apoderarse del objeto es matarlo. Y bueno, uno de los casos, de las viñetas clínicas tan bonitas que tiene Mariela, ¿no? Del trabajo tan fino que hacía ella con los niños. Les voy a leer algunas de las cosas que ella escribe aquí. Por ejemplo, ella dice, con mucha gracia, que ella difiere de Freud en algo, ¿no? Hace una lectura y dice, mi forma de entender, sin embargo, dice, para el Freud entonces la curiosidad y el esclarecimiento habla del primer Freud,
y también de Melanie Klein, como en un primer momento ellos piensan que se satisface la curiosidad del niño esclareciéndolo, pero claro, van a descubrir que no, que todo lo contrario, que el niño quiere y no quiere saber, o que no está en condiciones o no tiene la posibilidad o no tiene los instrumentos para saber y comprender, pero sobre todo que quiere y no quiere saber, ¿no? Entonces dice, para Freud entonces la curiosidad y el esclarecimiento se complementaban como alimento y hambre. Para evitar ese conflicto psíquico bastaba comportar al niño una visión fidedigna de los hechos. Sin embargo, mi forma de entender el conflicto se aleja en este punto de la de Freud. Entiendo que el conflicto no aparece entre lo que el niño averigua desde sus investigaciones y lo que le impide saber, sino desde lo que él no quiere o no debe saber y no obstante averigua gracias a sus investigaciones. Muy interesante. Ese es digamos, su hipótesis a lo largo de este libro que ya va ilustrando con todos estos, digamos, todo esto que trae los textos de otros autores psicoanalíticos, de otros autores de la literatura, el caso de Juanito. Más adelante también va a hablar sobre, eso sí, en eso sí no estoy de acuerdo con Mariela, a mí no me gusta la palabra desmentida para referirse a Verleughnung, ¿no? Yo prefiero la renegación, pero ella diferencia forma de solucionar el conflicto del niño en la etapa fálica, que es saber y no saber a la vez, sabe y no sabe a la vez, pero lo diferencia de la renegación, y porque el niño luego tiene acceso a la sublimación. Entonces dice, la curiosidad previene al niño del desgarramiento definitivo del yo, tejiendo un lazo entre esos dos aspectos escindidos. Mientras que en la perversión ambos aspectos saben con certeza y conviven sin estorbarse afirmaciones opuestas, la madre sí tiene pene, la madre no tiene pene. En este momento de la investigación sexual, el niño sabe y el niño cree, el niño sabe y el niño piensa, sabe y a la vez bromea. Y por esa rendija de incertidumbre, de sospecha, de indicio, la curiosidad se cuela para hilvanar el desgarramiento e impedir que sea definitivo, lo cual sería la renegación, ¿no? Y termina de una forma muy bonita. Voy a leer, para terminar yo también, lo que dice al final, ¿no? Dice, la desmentida, yo digo la renegación, tiene tanta importancia para el desarrollo de la investigación como el reconocimiento, porque está hablando también del obstáculo, como el obstáculo del conocimiento es también a su vez un aliciente para el conocimiento, y todos nosotros en nuestro propio desarrollo, en nuestra propia vida, a todo nivel de conocimiento, tenemos que vencer esos obstáculos con los que nos encontramos, pero que el conflicto mismo va a producir algo que puede ser fructífero, ¿no? Y dice, en este caso, la desmentida tiene tanta importancia para el desarrollo de la investigación como el reconocimiento mismo de la diferencia entre los sexos. Será precisamente el carácter incompleto del conocimiento, su condición de fragmentario, de quimérico, lo que garantice la presencia activa de la curiosidad. El deseo de saber, imposible de colmarse, por definición, se alimenta de su propia insatisfacción. Y con esto termina Mariela y con esto termino yo también. Muchas gracias, Patricia. Excelente del análisis del libro de Mariela. Coincido también que para mí es uno de los mejores. Que coincido contigo, para mí es de los que más me gusta. Ya. Bueno, voy a darle ahora la palabra a Gisela Zapata. Gisela Zapata es psicóloga, psicoanalista, miembro asociado de la APM y es vocal de la Junta Directiva y del Departamento de Niños y Adolescentes. Trabaja en la consulta con niños, adolescentes y adultos. Gisela va a hablar de otro libro que fue un bestseller, un boom de Mariela, que es Mujeres Malqueridas, ¿no? Hay un antes y un después también de ese libro en relación como con la fama que empezó a tener Mariela. Es un libro
que está editado no sé en cuántos idiomas, pero bastantes idiomas, ¿no? Y digamos, fue como una explosión de apertura hacia las mujeres, hacia el trabajo con las mujeres, hacia todo lo que suponía. Bueno, que de eso va a hablar Gisela. Gisela, te doy la palabra. Hola, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la PM y a Virginia Mora por invitarme a participar en este homenaje a nuestra querida Mariela Michelena. Quisiera empezar compartiendo con vosotros cómo nos conocimos Mariela y yo. Años atrás tuve la suerte de coincidir con ella en una cena de colegas y amigos en Madrid, que hoy día he saludado con gran alegría también. Y después de mantener con ella una larga charla, me contó con gran alegría que había vivido en Lima. Y la casualidad fue que habíamos vivido en la misma calle y teníamos amigos en común. Mariela también amaba mi tierra, que es el Perú. Bueno, Mariela nos hablaba de temas profundos y complejos de poner en palabras. Sin embargo, lograba explicarlos de manera sencilla, cercana, y así conseguía llegar a sus lectores. Recordando a Bion, podríamos decir que muchas veces ejercía la función de reverí con sus lectores, no dejando de lado nunca su identidad psicoanalítica. En este homenaje no podríamos olvidarnos de mencionar la publicación en el 2007 de su libro Mujeres Malqueridas. Fue un rotundo éxito, un bestseller. Se llegaron a vender más de 30.000 ejemplares. Y me gustaría explicar cómo empezó la historia de este libro. Un buen día una editorial la llamó para que escribiera sobre la depresión femenina. Ella comenzó a pensar en las mujeres que atendía en su consulta, mujeres que pueden ser maravillosas, extraordinarias, pero que sufren por su relación con la pareja. No se sienten queridas y no son bien tratadas por el marido o el novio. En pocas palabras, mal de amores. Esto le inspiró el título que puso a su libro, Mujeres Malqueridas. A Mariela, a las que los conocíamos, le caracterizaba el buen humor. De repente decía, me voy porque estoy escribiendo un bestseller. Por supuesto lo decía bromeando. Nunca hubiese imaginado que llegara a hacerlo, ni que estuviese más de un mes en la lista de los más vendidos. Hoy día diríamos en trending topic, ¿no? El libro está dedicado a todas las mujeres que sufren mal de amores. Mujeres enganchadas a vínculos imposibles, atrapadas en relaciones destructivas, que lloran por un amor perdido o sin futuro. Mujeres fieles a parejas intermitentes, amores furtivos, prohibidos, clandestinos. Mujeres que hacen de madres, que idealizan las relaciones pensando que van a convertir a su pareja en otro hombre. Digamos el príncipe azul, que no se enteraban que se destiñe, ¿no? Y se frustran al ver que no lo consiguen. Mujeres que son fuertes ante cualquier reto de la vida, pero débiles para resguardarse de quien las quiere mal. En definitiva, malqueridas. Mariela señalaba que muchas veces estos comportamientos tienen su origen en la repetición de modelos de la infancia. En una entrevista, hace años, le preguntaron sobre el lector masculino de su libro. Y ella respondió que el lector de Mujeres Malqueridas no existe. En otra entrevista en Caracas, su ciudad natal, le formularon una pregunta que le llamó la atención. ¿Qué le dirías a un hombre para que no malquiera a su mujer? A Mariela le pareció una cuestión inteligente y pensó que a lo mejor hubiera estado bien dedicar un capítulo a los hombres. La pregunta típica era, ¿también hay hombres malqueridos que sufren mucho? Ella respondía que por supuesto, hay hombres malqueridos y dependerá de la posición masculina o femenina que adopten. Si alguien se ubica en la posición femenina, siempre va a estar más dispuesto a sufrir por amor que si se encuentra en la masculina, independientemente de si es hombre o mujer. Respecto a la preparación de sus obras, Mariela quería que su escritura fuera fácil y lo más clara posible, para que el lector no tenga que hacer esfuerzos, para que pueda tumbarse en el sofá cómodamente, sin sobresaltos, sin necesidad de recurrir al diccionario como si estuviese leyendo una ligera novela. Intentó mantenerse en todo momento cerca del lector, cuidándolo y haciéndole saber que estaba de su parte, sin abandonar al mismo tiempo sus conocimientos psicoanalíticos.
Mariela en este libro dedica un capítulo a los libros de autoayuda, tratándolos siempre con respeto, sobre todo porque suponía que la mayoría de sus lectoras lo serían de esos libros. No obstante, la diferencia es enorme, ya que ella no daba consejos, de los que esos volúmenes estaban llenos. Como psicoanalista, sabía que los consejos no ayudan a pensar y que además son inútiles. El libro llama la atención sobre la importancia de quererse bien, de descubrir de qué pie se cojea, para cuidar de una misma y reconocer las limitaciones. Mariela por eso pensaba que era importante buscar ayuda profesional y que no era un signo de debilidad, todo lo contrario, hace falta tener coraje para mirarse al espejo de aumento que ofrece el análisis. Mariela decía que no hay que asustarse en ese espejo, que no solo se descubren las líneas de expresión y las patas de gallo, también salen a la luz esa sonrisa espléndida que había estado escondida y ese rostro despejado amable que saca el mejor partido de sus virtudes y convive de la mejor manera con sus imperfecciones. Lo más importante es que al final de todo este proceso pueda recuperarse y contar consigo y sus capacidades, que pueda recobrar las riendas de su vida y la dirija lo mejor que sepa y recupere su valiosa autonomía. Mariela fue una extraordinaria divulgadora del psicoanálisis. A través de su escritura y su presencia en las redes, logró que muchas personas se acercaran al mundo psicoanalítico. Tenía un encanto especial y por eso Mariela era tan bien querida. Muchas gracias, Mariela, por todo lo que nos ofreciste y por acompañarnos todo este tiempo. Bueno, voy a presentar ahora, muchas gracias Gisela, preciosas palabras. Voy a presentar ahora a Linda D'Ambrosio. Linda D'Ambrosio es, a ver, acércate. Linda D'Ambrosio va a hablar un poco sobre la difusión del psicoanálisis que hacía Mariela. Es licenciada en educación con maestría en arte, mención estética. Digamos que ha realizado posgrados en el área de gerencia cultural y gerencia de proyectos socioeducativos, y es miembro activo de Venezuela Press, la Asociación de Periodistas Venezolanos en España. Desde hace 12 años escribe una columna semanal en el diario El Universal, de la que ha hecho un bastión para reseñar los logros de los venezolanos que se desempeñan en el extranjero. Linda conocía mucho a Mariela y, bueno, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Virginia. Buenas noches, cafeteros. Así comenzaría cada miércoles un café con Mariela. Apenas una de las intervenciones que la persona a quien hoy rendimos homenaje efectuara en las redes sociales, tema sobre el que se me ha pedido que diserte. Agradezco sobremanera la oportunidad que la Asociación de Psicoanálisis de Madrid me ha ofrecido en la persona de doña Virginia Mora para interactuar con este ilustre gremio con el que mis relaciones hasta ahora solo se habían desarrollado desde el diván. Supongo que justifica mi presencia en este acto el acompañamiento que efectué de la faceta más pública de Mariela en mi calidad de agente de comunicaciones, así como los profundos lazos de afecto que a ella me unían en una extraña relación, a veces proyectiva y especular. Mariela y yo fuimos vecinas en nuestra infancia. Crecimos en el mismo barrio, acudimos durante 13 años a la misma escuela y su familia frecuentaba la misma iglesia que yo. Su hermana menor, Corina, fue compañera de aula de mi hermana Belia. Todo ello creaba un universo de referencias compartidas a las que se sumó la experiencia del desarraigo, fruto de la migración, que hacía que casi todo entre nosotras estuviera sobreentendido. Este cúmulo de coincidencias que conformaba nuestro background ocasionó que la aproximación entre nosotras se diera de manera casi implosiva. Manejamos desde el principio un lenguaje común y nos ahorramos un montón de capítulos en el proceso de reconocernos.
y es que debido a nuestra diferencia de edad y a pesar de habernos nutrido de un sustrato común, no fue sino de adultas cuando se estableció entre nosotras una relación impulsada por razones profesionales. Digo todo esto a fin de garantizar la objetividad de algunas afirmaciones que aquí haré y que pudieran sonar hiperbólicas. Si bien es cierto que existió una relación de afecto entre ambas, primero vino lo profesional y no al revés. Dicho esto, pasaré a efectuar un recuento de lo que fueron las intervenciones de Mariela a nivel más mediático y que podríamos clasificar en 3 categorías. Su ya mencionado podcast transmitido a través de diversas plataformas, su canal de YouTube y el corpus de sus entrevistas, tanto audiovisuales como impresas. Mención aparte merece su desempeño gráfico a través de las Marielitas, por demás expresivas, dibujos de un personaje que la representaba a ella misma y que acompañaba muchas de sus comunicaciones. ¿Qué motivaba estas intervenciones públicas que rebasaban la esfera de las consultas que como experto le realizaban los medios? En una entrevista concedida a Carmen García Gomila y publicada en Temas de Psicoanálisis, Mariela deja clara su posición al respecto. Yo sí soy partidaria de la presencia en medios y en redes sociales. No vamos a psicoanalizar a nadie por Instagram, pero podemos ofrecer un punto de vista distinto, hacer ver que hay una perspectiva más profunda, que no es lineal, que cuestiona más al individuo y le lleva a hacerse unas preguntas que antes no se habría planteado, como, por ejemplo, su propia participación en su sintomatología. Desde esa perspectiva, la persona que tenga acceso a esa información intuye sus propias contradicciones, que pueden tener una respuesta y una razón de ser, y que vale la pena descubrirlo. Eso puede que permita a muchas personas elegir una terapia psicoanalítica entre las muchas ofertas que tiene delante. Cierro la cita. Entre esas muchas ofertas, Mariela contaba jocosamente no solo los apoyos de amigas, terapeutas y libros de autoayuda, sino inclusive los oráculos, afirmando con inteligencia. En el tarot se buscan las buenas noticias, para las malas ya tenemos el periódico. Y continuaba divertida, el tabaco, el café, la carta astral, la cera de una vela y su llama, las líneas de la mano, las de la otra, las hojas del té. En fin, que en Venezuela las mujeres visitamos con más frecuencia a las brujas que al ginecólogo. Frente a este abanico de opciones esotéricas, Mariela estimaba que la voz confiable del profesional calificado ofrecía luces para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana, aprovechando los canales disponibles gracias a las llamadas nuevas tecnologías. Decía Mariela, en una época en la que proliferan terapias de todo tipo y procedencia, si los psicoanalistas continuamos inaccesibles, subidos a nuestra torre de marfil, hablando solo entre nosotros de cuestiones interesantísimas en un lenguaje indescifrable que nadie entiende, estaríamos dejando desatendidos a un gran número de sujetos que podrían beneficiarse de un tratamiento más profundo que les permita conocerse mejor, reconocer sus contradicciones y eventualmente cambiar de lugar en la vida. Diría valorizando el poder de sus colegas para impactar favorablemente en la gente, más allá del ámbito del consultorio privado. Se posicionaba también así frente a la diatriba surgida en torno a la pertinencia de utilizar o no las redes sociales en el ámbito psicológico, ilustrada, por ejemplo, por la aparición del Plan para la Protección de la Salud frente a las pseudoterapias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y una vez establecido el marco de su responsabilidad deontológica, Mariela se plantó por primera vez frente a la Cámara, arrellanada en su moderno sillón color violeta, destilando una sofisticación que contrastaba con su sencillez y cercanía a la hora de expresarse. Porque fuerza es reconocer que Mariela estaba superlativamente dotada para comunicarse, lo que sin duda potenciaría la eficacia de su impacto en el público y determinaría su éxito en las redes. El resultado fueron las 30 cápsulas que conforman su canal de YouTube,
subidas entre el 25 de febrero de 2015 y el 18 de abril de 2018. De ellas, 9 estuvieron dedicadas a mujeres que lo dan todo a cambio de nada. 3 describen otros de sus libros y 18 versan sobre el contenido de mujeres malqueridas. Tras una breve y atractiva cabecera que reflejaba el afán de Mariela por mejorar la calidad de sus presentaciones. Muchos de esos vídeos se grababan uno tras otro, en un solo día. Se cambiaba la blusa y el collar y acometía la siguiente grabación. Nunca se planteó llegar a ser una influencer, ya que, como señalaría en otra de sus entrevistas, ella hubiera requerido su atención a tiempo completo. La aparición de Instagram y la posibilidad de realizar lives vinieron a superar la limitación que suponía no poder interactuar con su público más que de manera diferida y a través de los mensajes que recibía en los comentarios. El 24 de mayo de 2020, Mariela reseña en su cuenta de Instagram un live acerca de la novela La vida son los miércoles, que había llevado a cabo 3 días antes. Afirmaba: poco a poco me recupero de la exaltación. He pensado reservarme los miércoles a las 19 para hacer lives por esta vía. Espero preguntas y sugerencias para arrancar. Y días más tarde, a partir de ahora y hasta que me aguanten, nos encontraremos los miércoles a tomar un café. Hablaremos un rato de las cosas que nos preocupan, de las que nos atormentan o nos atrapan. El miércoles siguiente, 27 de mayo, un directo sobre mujeres malqueridas daba inicio a una serie de encuentros en vivo que ella ocasionalmente denominaba directos a traición de ella misma cuando no tenía nada preparado, y directos porque confesaba no saber cómo grabar primero y postear después, sino que sabía que si lo hacía en vivo quedaría registrado en su feed. Cuando eran más ligeritos los llamaba guayoyos, término empleado en su Venezuela natal para referirse a los cafés menos cargados. El contenido, basado al principio en sus libros, empezó a pasearse por los temas más variopintos, utilizando circunstancias tan cotidianas como el divorcio de Shakira para establecer oportunas metáforas de contenido psicológico. Progresivamente comenzó a comunicar sus reflexiones a través de otras plataformas. El último de sus podcasts, de enero de 2022, continúa disponible en Spotify y versa sobre la película Encanto, su simbología y sus mensajes. En estos tiempos de soluciones express, Mariela define la vía psicoanalítica como el proceso de adentrarse minuciosamente en el pasado para poder cambiar el futuro. No se busca el destino en el porvenir, sino en lo que ya ocurrió y se fue. O tal vez no se ha ido, cuestiona, como tampoco se ha ido ella. Mariela continúa viva en Internet. Ahí están su legado y su mensaje, sus aportes para hacer más digna la vida de la gente. Muchas gracias, Linda. Fantástico, fantástico resumen de toda esa proyección tan excelente que hizo Mariela del psicoanálisis, ¿no? Ahora me voy a atrever a que podamos ver un pedacito de un reel de Instagram de Mariela de hace 2 años. Vamos a verla y a escucharla. Arancha, puedes poner... Vamos a ver a Mariela. Bueno, seguimos. El caso es que lo difícil de aprender es reconocer que no sabemos. Porque eso nos... reconocer que no sabemos, que no controlamos, que no podemos, que somos insignificantes. Y esto de que depende de la capacidad para tolerar la frustración es muy importante. El dolor de no saber para aprender es imprescindible aceptar que no sabemos, que no controlamos. Y aquí está como todo lo que decíamos del ejemplo del niño que para aprender a escribir que no quiere aprender.
quiere saber. Los niños que se enfadan cuando están haciendo las tareas, los deberes, y se ponen furiosos, frenéticos, porque no saben y no aprenden y no les es fácil. Y esa furia tiene que ver con ese deseo de saber, de controlar, de ser dueños. Y bueno, cuando uno aprende, uno es capaz de pensar las cosas, de ponerse en otro lugar, de entender la experiencia, de entender un poquito mejor la vida, de entender, de aceptar la vida como es. Y de no pelearse tanto con la vida y de no empujarla con empeño, sino de aceptar y reconocer que la vida viene siendo lo que es y como es. Bueno, voy a seguir respondiendo preguntas. Yo creo que esto queda suficientemente debatido el tema. A ver, cuando yo preguntaba por qué cuesta tanto olvidar, alguien decía, por los sueños o las ilusiones no cumplidas. Bueno, yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es inevitable cuando uno, cuando uno se enamora de alguien, así como de lejos, uno ya se imagina pues la boda, los niños, los no sé qué, los no sé cuántos, o sea, la vida en común, y vamos a envejecer juntos, por favor. Hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas tú? Así es el proceso de la vida fantasiosa, ¿verdad? Porque nos inventamos historias y las historias siempre terminan como nos parece que tienen que terminar. Entonces, cuando uno establece una relación, esos sueños y esas ilusiones son compartidas, son planes de vida, son proyectos vitales importantes. Y uno querría que eso se cumpliera y es como que uno tiene una deuda con ese sueño, una deuda con esa ilusión. Y a uno le parece que si uno se separa, deja el barco de la ilusión y del sueño y del proyecto a la deriva, y que es uno quien abandona ese barco como las ratas y dice qué horror, y entonces mis ilusiones y el puerto maravilloso al que íbamos a llegar y donde íbamos a afincarnos, afianzarnos, ¿qué pasó con eso, no? Por mi culpa o porque yo no sea capaz de continuar con este proyecto, con este trayecto, porque esto me moleste o me duela, voy a dejar que todas mis ilusiones y todos los sueños que tenemos juntos se estropeen. A veces esas ilusiones y esos sueños suponen una familia, y una familia ya formada, una familia en la que ya hay hijos jugando a la pelota por ahí alrededor. Entonces, eso es una situación que hace las cosas muy difíciles, verdaderamente. O sea, eso es una de las de los elementos que se sopesan a la hora de tomar la decisión de dejar una relación. O sea, todo lo que se pierde, parte de lo que se pierde no es solo lo que se pierde en el momento, sino lo que se pierde de futuro. Hay unas ilusiones, o sea, y eso es de pasado, digamos, ¿no? En el pasado ha habido unas ilusiones, uno se ha tejido una historia en la cabeza que se proyecta en el futuro, uno pierde lo que soñó, bueno, pues eso que te llevas, que ya lo disfrutaste soñándolo, y uno renuncia al futuro, generalmente porque no hay tal futuro, porque las ilusiones que uno se hace son monísimas, son preciosas, son estupendas, y casi nunca se llevan a cabo como las soñamos, y sobre todo en una relación maltrecha, en una relación de maltrato o de malquerencia, pues esas ilusiones no van para ninguna parte. O sea, que eso no se va a cumplir aunque te quedes allí. Aunque te quedes allí, eso no se va a cumplir. Entonces, tiene que haber una renuncia, o sea, o esto pasa por una renuncia también a sus sueños y por un reconocimiento, sobre todo, de que aunque uno pusiera mucho de su parte, a lo mejor esas ilusiones no se iban a cumplir de ninguna manera. Es decir, que lo que nos estamos buscando es una vida como más infeliz todavía, más dura, más difícil.
Así que bueno, pero es verdad que es una de las cosas que se sopesa y que con las que cuesta vérselas. Alguien dice, y con esto ya terminamos y veo las preguntas que tienen ahí, porque esto ya va a dar para mucho.